Escrito está en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. La paz del Señor Jesucristo sea con todos, creyentes del Evangelio del Señor Jesucristo, del Dios de Israel, y los que lleguen a ver este video, esta enseñanza. El tema que hoy me ocupa es en referencia a las palabras del apóstol Pablo acerca de la fe, acerca de la salvación sin las obras de la ley, que le habló a los romanos y también a los gálatas, y las palabras de Santiago, que habla también de la fe, pero con obras. Son muchísimos los hermanos que lamentablemente por las erradas enseñanzas están confundidos, porque es que incluso ni siquiera quienes les enseñan, los mismos pastores, no han comprendido muchísimos estas palabras del apóstol y de Santiago. El apóstol Pablo, allá en la carta a los romanos, en el capítulo 3, versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Allí también en el verso 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la carta a los Gálatas dice el apóstol en el capítulo 2, en el verso 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo es claro, mis hermanos, solo que Pedro nos dice que muchas de las cosas que él escribió, los indoctos, o sea, los ignorantes,
y los inconstantes las torcían para su propia perdición. Eso es lo que sucede aquí, porque Santiago dice allá en el capítulo 2, bendito nuestro Señor Jesucristo, en el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y lo confirma en el verso 20. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Son muchos los hermanos, pastores, que incluso enseñan que Santiago no entendía cuando ambos enseñaron por el mismo Espíritu, por un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Otros llegan a insinuar carnalidad en Santiago. Y por la misericordia del Señor Jesucristo vamos a explicar de qué hablaba el apóstol Pablo, porque las palabras del apóstol Santiago son más que claras. Por eso inicié esta enseñanza, este video, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿De qué habla el Señor Jesucristo aquí? Si no es de obras. Y por eso a los de la izquierda les dice al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo o en la cárcel y no me visitaste. Vamos a aclarar esto hoy, porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo confirman la enseñanza de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Porque ellos, repito, enseñaron por un mismo espíritu. Para ir a ello, para explicarlo, escuchemos primero algunas atroces enseñanzas por esta confusión de un hermano, de un varón que enseña la palabra de Dios desoyendo la advertencia también de Santiago. Hermanos, no se hagan maestros a sí mismos muchos de vosotros, porque se acarrean mayor condenación. Porque si usted enseña la palabra de Dios y la enseña mal, está enseñando muerte. Escuchemos entonces, para pasar a explicar esto, cómo enseña este hermano, este varón, totalmente equivocado, porque enseña de su propio entendimiento, de su propio corazón, porque no ha entendido el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a oírlo. La mayoría de las personas hoy que no conocen la salvación por gracia, pues son desgraciados. Perdónenme esa palabra. Desgraciado el no tener la gracia. Usted puede ser un cristiano que todos los días madruga pensando que usted tiene que obedecer a cabalidad todo lo que le han puesto encima, todas las normas y patrones y leyes y cosas que le han montado encima para que usted se salve. Hoy en día no es ninguna obra. Hoy en día no es ninguna obra. Santiago veía las cosas como la ve el hombre. Santiago veía las cosas como la ve el hombre. Y el hombre necesita ver obras para poder creer. Pero el hombre espiritual cree sin obras. Nadie me diga a mí que la fe no tiene sentido, porque la fe sin obras es muerta. Eso era lo que se decía en el Antiguo Testamento, en la ley, etcétera, etcétera. Las obras de la ley, los patrones de comportamientos que la gente establece son carne delante de Dios. Por más que trabaje, por más que luche, por más que ore, por más que ayune, por más que busque, usted siempre será un siervo. Un siervo le dan paga por el trabajo. ¿Ve? Piensen que usted tiene que ser agraciado y no desgraciado. Eso es los siervos son los que trabajan. Eso es los siervos son los que trabajan.
pero yo siempre tengo la paga, trabaje o no trabaje, trabaje o no trabaje. Por eso el apóstol Pablo repite, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque dígame usted, un hombre que es muy rico, él puede hacer muchas obras, entonces tendría segura la salvación, porque puede regalar más plata, porque puede hacer muchas, pero muchas obras. Estoy hablando obras de caridad y obras de esfuerzo, obras de patrones de comportamientos establecidas por las doctrinas de los hombres. Yo he conocido gente que atribuye la bendición de Dios a su mucha obediencia, a sus muchos ayunos y a sus muchas cosas. Le atribuyen a eso la bendición de Dios. La aprobación de Dios no es por eso. Yo esto lo estoy hablando por lo que yo veo ahí en las Escrituras, no porque nadie me enseñó eso a mí. Yo esto lo estoy hablando por lo que yo veo ahí en las Escrituras, no porque nadie me enseñó eso a mí. Hermanos, porque a veces las personas creen que su santidad depende de todo lo que hace, de lo obediente que es, de lo obediente que es, de lo tanto que obedece los mandamientos de Dios, de la ley o los mandamientos de la iglesia, de sus pastores. Yo como que no me sé explicar en esto porque muchos no me han podido entender, o casi nadie, pero yo no podré decir otra cosa. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo, no por lo que usted hace o deja de hacer. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo, no por lo que usted hace o deja de hacer. Cualquier matón, cualquier guerrillero, cualquier terrorista, cualquier persona se puede convertir al Señor Jesucristo sin que le prediquen, Ya no son obras. La gente a través de los tiempos siempre han estado pendientes de las obras. Dicen, pero usted tiene que hacer esto. Es verdad que usted tiene que creer en Cristo, pero usted tiene que hacer esto, aquello, lo otro y lo otro. Ser fiel a todo lo que dicten en la iglesia, que esa es la salvación. Y el que no cumpla con eso está perdido. Ese está perdido, ese está mal, está en maldición. ¿Qué evangelio de gracia es ese? Ese no es evangelio de gracia. Y algunos piensan que yo estoy engañado y lo que yo tengo que transmitirle a los otros. Entonces, que eso le transmito a los otros y lo estoy engañando. ¿Cómo come usted de ese pan? Pues creyendo en él. No estoy comiéndose una galleta con gaseosa, como hacen en algunas iglesias. Y yo creo que los evangélicos también hacen lo mismo con la Santa Cena. Ellos se comen un pedazo de galleta con gaseosa, haciendo divisiones entre unos y otros, y ellos piensan que ya se comieron el cuerpo de Cristo. La fe es muy importante, pero usted come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo es al creer. Pero usted come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo es al creer en Él. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Ya lo oyeron. No, absolutamente no a las obras, porque él no ha entendido que el apóstol Pablo habla de unas obras que no son las mismas de las que habla Santiago. Él no lo ha comprendido. Él mezcla, como muchos mezclan y creen que Santiago contradice a Pablo o enseña carnalmente, como lo hace ver este hombre. Solamente coloqué unos pequeños clips de audio sacado de muchos de sus videos, de varios de sus videos con esas enseñanzas. Incluso lo vieron, no tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena la tomamos cuando creemos en el Señor Jesucristo. No somos siervos, por eso él rechaza las obras de la fe, las obras de la gracia, porque toma un verso de la palabra, lo aísla de todo el contexto bíblico y dice que como es hijo, él hereda, pero el siervo no, entonces no necesita trabajar. Y por eso dice, hablando de los siervos que reciben paga por su trabajo, que están fuera de la gracia, son desgraciados, cuando la palabra de Dios en muchas citas habla de que somos siervos del Señor Jesucristo.
Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. 6:22, hechos siervos de Dios. En Gálatas 1:10, dice el apóstol, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y no solamente Pablo, bendito mi Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, en la segunda carta, también lo dice, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Somos siervos del Señor, pero este varón, repito, hace ver eso como si ser siervo, entonces estamos fuera de la gracia, porque son los hijos los que heredan. Cortan la palabra de Dios. Dice la Escritura que la suma de tu palabra es verdad, no la resta, no la división. Pero este hombre lamentablemente cercena la Escritura, la divide, la corta, le quita, no le suma. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces empecemos con nuevamente las palabras del apóstol Pablo, donde habla de la salvación, la justificación por fe y no por obras. Y vamos a comprender, si Dios lo permite, de qué estaba hablando Pablo, que no riñe con la enseñanza de Santiago. Volvamos a leer Romanos 3:28. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ojo con esta expresión, sin las obras de la ley. Bendito mi Señor Jesucristo. Miremos ahí en el verso 20, que ya lo leímos, pero vamos a hacerlo ahorita desde el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, no la gracia, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. No habla de otra ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, o sea, de esa ley de Moisés, por esas obras, y ahorita las vamos a ver, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es lo que no comprenden mis hermanos, que Pablo está enseñando de la ley, no de la gracia. Y que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y que por las obras de esa ley, ningún ser humano será justificado. Está hablando de la ley de Moisés. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso también le dice allá, volvamos otra vez a Gálatas. Gálatas 2, ya lo leímos también, verso 16. Lo vamos a leer desde el 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no se les olvide eso. ¿De cuál ley? La ley de Moisés. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora miraremos por qué. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso a los Gálatas les dice en el capítulo 3, en el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis
el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Obviamente, recibimos el Espíritu cuando creemos en el Señor Jesucristo. Pero aquí él nuevamente, cuando hace referencia a las obras, está hablando de las obras de la ley. Gloria a Dios. Y por eso en el verso 10 dice, de ahí mismo, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando usted hace algo, ejecuta una obra. Cuando Pablo habla de las obras de la ley, habla del cumplimiento de todo lo escrito en la ley de Moisés. No hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro. No está hablando de otras obras. Y por eso allí en Romanos 2 empieza el apóstol Pablo en el verso 12 a hablar de esas obras de la ley. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, todos los que sin ley han pecado, los gentiles que no tenían ley, también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, los israelitas por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles se dan cuenta que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos. Bendito mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. En el verso 23, pasemos al verso 23, dice el apóstol, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Por qué dice tú que te jactas de la ley? Porque en el verso 22 dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Esa es la ley de Moisés que está escrito, no te harás imagen, no te inclinarás a ella. De estas obras habla el apóstol Pablo y lo vamos a confirmar con la ley. Bendito nuestro Dios. De ahí de Romanos, en el verso 19, también dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ojo con el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Bendito nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya no estamos bajo esas obras de la ley. Pasemos a mirarlas. ¿Cuáles son? Iniciemos allá en Éxodo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 20, desde el verso 3
le dice el Señor a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Y sigue la lista. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Acuérdense que ahorita leímos acerca del adulterio. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Conocemos esto como los 10 mandamientos. Pero es que la ley no son solo esos 10 mandamientos. Son muchísimos mandamientos más. Esas son las obras de la ley de las que habla Pablo. ¿Por qué? Leamos el por qué. Levítico 18. Dice el Señor desde el verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ojo con lo que sigue. Mis ordenanzas pondréis por obra. De esto habla Pablo. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo el Señor vuestro Dios. Obras de la ley, las ordenanzas de la ley. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Son muchísimas las escrituras en el antiguo pacto que así lo afirman. Leamos otras, porque no hay tiempo para leer tanta escritura que habla acerca de esas obras que Pablo mencionó cuando dijo que la salvación es por fe, no por obras de la ley. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Levítico 19, verso 37. Dice la escritura: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo el Señor. Nuevamente confirma la escritura de qué habla Pablo cuando menciona las obras de la ley. Podemos verlo ahí mismo en Levítico. Siguiente capítulo, 20, verso 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo el Señor que os santifico. Capítulo 25, verso 18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. No robar, no matar, no desear la mujer del prójimo. Veamos algunas de esas obras que poco se mencionan. Bendito nuestro Dios. Levítico 19, verso 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es una orden de Dios que se debía poner por obra. ¿Quién podía cumplir todas estas obras? Veamos ahí mismo el verso 28. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Señor. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Veamos el verso 32, unos pequeños ejemplos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. Mira el respeto a los ancianos.
delante de las canas te levantarás. Llegaba un anciano, por respeto, levántate, honrando al anciano. Y es orden de Dios, está en la ley de Moisés. Y había que ponerlo por obra, y lo tienen que poner por obra los que viven bajo la ley, los que no han creído en el Señor Jesucristo. Lo cumplen, y así hay múltiples ordenanzas que había que ponerlas por obra. Por esas obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Entienden, mis hermanos, por qué dice el apóstol Pablo en los textos que ya leímos que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley? Bendito nuestro Señor Jesucristo. Irán comprendiendo que no hay ninguna contradicción en las palabras de Santiago. Veamos las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, en el verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que creemos en el Señor Jesucristo somos hijos de Abraham, porque somos hijos por la fe, por la promesa, no por esas obras, esas ordenanzas que había que ponerlas por obra de la ley. Y por eso dice el verso 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Bendito mi Señor Jesucristo. Mire el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya lo dijimos, ¿quién puede cumplir esa ley? Porque por un punto que se incumpla, que se desobedezca, que se falle en la ley, se hace culpable de toda la ley. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió, que nos libró de esa ley de maldición. Gloria a Dios. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. ¿Quiere decir esto? ¿Acaso que esto invalida las obras de la gracia? No, mis estimados hermanos. ¿Acaso estamos sin ley porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, bajo esas obras de la ley? ¿Quiere decir que estamos sin ley entonces? Y como en aquellos audios de este varón, no, entonces comamos, durmamos, porque sea que mañana muramos, o en un año o en 15 años, ya somos salvos. Esa doctrina es muy conocida como salvo, siempre salvo. Yo ya no hago nada por mi salvación. Tremendo, bendito mi Dios, como tuercen el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No estamos sin ley, hermanos. Debemos obedecer unos mandamientos del Señor. Unos mandamientos de una ley que no nos esclaviza. Y lo vamos a ver. La ley de la libertad. El apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios, gloria a Dios, capítulo 9, en el verso 20. Dice el apóstol, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Ojo con lo que sigue. Aunque yo no esté sujeto a la ley. Pablo estuvo muchos años sujeto a la ley. Por eso dijo también, soy fariseo de fariseos. Pero venida la fe, ya no estaba sujeto a esa ley. Ahora, repito, quiere decir
que no estaba bajo ley alguna. Sigamos leyendo. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, o sea, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, como si estuviera, porque no está sin ley, aunque no esté sujeto a la ley de Moisés. Ahí lo dice, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero eso no quiere decir que estemos sin ley. Estamos bajo la ley de Cristo. Y sigue el apóstol, para ganar a los que están sin ley. ¿Para qué? Para que vengan a Cristo. Pero eso no quiere decir que van a seguir sin ley, porque si vienen a Cristo, tienen que obedecer los mandamientos de nuestro Dios, los mandamientos de Cristo. Por eso dice el Señor, el que ama, mi palabra guarda, mi palabra guardará. Bendito mi Señor Jesucristo. Esta ley es una ley de libertad. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo en Santiago, capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La ley de nuestro Señor Jesucristo es la perfecta ley. La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. También la ley de la libertad, la ley de nuestro Señor Jesucristo, habla de hacer obras. Por ello inicié con las palabras del Señor Jesucristo, donde habla de las buenas obras. Y continúa diciendo Santiago, este será bienaventurado en lo que hace. Esta ley del Señor Jesucristo es una ley de libertad, no de esclavitud. Y ahora van a comprender también por qué es de libertad. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero miramos que esto no quiere decir que esta ley no tenga obras. Ya no son obras que no podemos cumplir. Ya no son obras que no podemos obedecer. Si no las cumplimos es porque no queremos. Si no las obedecemos es porque no queremos obedecerlas, porque podemos cumplir esas obras. Las de la ley no, porque esta carne nos arrastra al pecado. Y en un punto que se infrinja esa ley, se viola toda la ley. Y por consiguiente hay muerte. Bendito nuestro Señor Jesucristo. En la ley de Moisés era indefectiblemente, o sea, o lo hace o lo hace. No lo puede dejar de hacer. En esta ley es, como es la ley de la libertad, la ley de Cristo es, si quiere, hágalo. Si no, no lo haga. Así es esta ley. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo, allá a los Corintios, cuando les dan ordenanzas por el Espíritu de Dios, vamos al capítulo 14, les dice de la siguiente manera. Leamos el verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mire esa manera tan diferente, tan amorosa, no como en la ley de Moisés. El que hiera a otro, hiéralo también. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y era que se tenía que hacer, indefectiblemente. Será muerto, será apedreado.
Aquí no, el apóstol Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y mire lo que dice. Mas el que ignora, ignore. Si quiere cumplir, cumpla. Si quiere obedecer, obedezca. Si quiere ignorar, ignore. Esa es la libertad en Cristo. Por eso es que le digo a mis hermanos, el evangelio no se impone. A Cristo se llega por amor, no por temor, no por imposición, por amor. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Porque las obras de esta ley, las obras de la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, se hacen por fe y por amor, porque son hechas en Dios. Vamos a ver que son hechas en Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso se hacen por fe y por amor. Veamos Juan 3, gloria a Dios. Y leamos el verso desde el 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a entender bien por qué las obras de la gracia, de la fe, son hechas en Dios. Y entenderán más la libertad, bendito mi Señor Jesucristo, de esta ley. Vamos a Santiago. Volvamos allá a Santiago, bendito mi Señor Jesucristo. En el capítulo 1, para que empecemos a comprender que nuestras obras son hechas en Dios, o sea, por el Espíritu de Dios en nosotros. Dice Santiago allá en el capítulo 1, verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Bendito nuestro Dios. Siempre la corrección con amor. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, o sea, todo lo que haga bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Todo lo bueno, hermanito, creyente del evangelio, que usted sienta en su corazón, que venga a su mente y a su corazón a hacer, viene de Dios. Y por eso también dice Santiago en el capítulo 4, gloria a Dios, leamos el verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oiga, qué cosa tan tremenda. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque eso bueno que sabe hacer o que le nace hacer procede de Dios, del Padre de las luces. Y si usted tiene un buen sentir por ayudar a una persona, así no la conozca, así lo trate mal a usted, lo considere su enemigo, usted siente en su corazón ayudarle y viene un pensamiento de maldad para evitar que usted haga ese bien. El bien que usted quiere hacer viene de Dios. El pensamiento que evita que usted haga el bien viene del mal. Que mi Señor Jesucristo reprenda ese ser. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De tal manera, hermanito creyente, que cuando usted sienta hacer el bien, no lo reprima, hágalo, hágalo. No se limite. No deje que le vengan pensamientos que repriman ese buen sentimiento, porque viene del Padre de las luces,
Bendito mi Señor Jesucristo. No resistan al Espíritu Santo de Dios, que le ponen usted a hacer esa buena obra. Bendito mi Señor Jesucristo. No se arrepientan de hacer el bien, mis hermanitos. No se contengan. ¿A ustedes no les ha sucedido, mis hermanos, que sienten hacer de pronto el bien por alguien y algo los detiene? Los contiene para que no lo hagan. Bendito nuestro Dios. Por esto dice la Escritura allá en Hebreos 13. Vamos a ver Hebreos 13, gloria a Dios. En el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. De ese sacrificio Dios se agrada. No es una obra de la ley. Es una obra de la gracia, de la fe, del amor de Dios en nuestros corazones. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en 2 de Tesalonicenses dice también, capítulo 3, gloria a Dios, verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. Por todo esto que estamos viendo, que el tiempo es corto para mirar todo el evangelio que nos exhorta a las buenas obras. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Es que Santiago dice lo que dice. Leámoslo en el capítulo 1, en el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. A este varón de esos audios atroces se le llamó con amor a la corrección. No la quiso recibir porque lleva 40 años. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Es lamentable. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, oiga, bendito nuestro Dios, porque viene a mi mente las palabras de ese varón. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿no? Yo ya no tengo que hacer nada. Ya tengo ganada mi salvación porque he creído en el Señor Jesucristo. Los siervos son los que trabajan. Son los desgraciados los que tienen que trabajar. Yo soy agraciado. Tremendo, bendito mi Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y ojo, que creo que ya lo leímos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea, obediente a los mandamientos del Señor,
cumpliendo los mandamientos del Señor, trabajando día a día, porque somos siervos de Cristo. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Entonces, no hay que predicarle a los guerrilleros, a los terroristas. Oiga, absurdo. No hay que predicarle el evangelio. No hay que hacer la obra con ellos. Cuando el Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no, comamos y durmamos, porque ya somos salvos, siempre salvos. No, mis hermanos, bendito mi Señor Jesucristo. Ay, Dios bendito. Por eso dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es eso de visitar a los huérfanos y a las viudas? ¿No son obras? Obras de amor, obras de fe. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Leamos algunas escrituras más acerca de estas obras. 2 Corintios 9:8. Gloria a Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis. Bendito nuestro Dios. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Por eso es que incluso a los ricos, ahí lo citamos, cuando ese varón dice que no, incluso a los ricos le dice el Señor que sean dadivosos. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo el apóstol: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Miren esa palabrita, liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Es dar, dar, dar y dar sin esperar recibir nada. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Bendito nuestro Dios. Veamos Efesios 2, el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Leámoslo de nuevo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, verso 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hay muchos que desconocen la voluntad de nuestro Dios, o que pervierten la voluntad del Señor descrita en su palabra. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Ojo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Obras, 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 obras de fe, obras de gracia, obras de amor. Veamos 1 Timoteo. Bendito nuestro Dios. Capítulo 5, verso 9 y 10 también. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Está hablando el apóstol de las viudas que tenía que hacerse cargo
la iglesia para sostenerlas a ella. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bendito nuestro Señor Jesucristo. No una viuda amargada, no una viuda que le caía un balón de unos niños jugando a su patio y lo ponchaba. No, bendito nuestro Dios. Pasemos a Tito para que sigamos viendo las obras de fe, las obras de amor. Tito 2, y ya vamos a terminar, aunque esto es extensísimo, bendito mi Señor. Dice la escritura en el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ojo con esto, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que debemos de ser. Si creemos en el Señor Jesucristo, si creemos en la gracia de Dios, debemos ser celosos de buenas obras para ser testimonio a todo aquel que no cree. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y le dice el apóstol a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Por las enseñanzas que hago, me menosprecian. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito mi Señor. El apóstol dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Hay algunos que ven la autoridad de la palabra de Dios en uno como autoritarismo, y aquellos que ven la corrección así, cuando enseñan mal, cuando estamos advertidos por Santiago de que no nos hagamos maestros a sí mismos, se molestan, se enfurecen. Y mire lo que dice también el apóstol de estas personas así, allí en Tito, en el capítulo 1, verso 16. Dice la escritura: profesan conocer a Dios, predican la gracia y la gracia, pero la predican renca, coja, patuleca, como digo, porque predican la fe sin el amor. Y resulta que el amor es el hermano mayor de la fe. Ahora lo vemos. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Se enfurecen, se amargan y se hacen ver a sí mismos como los mártires. Bendito nuestro Dios. Siendo abominables y rebeldes, reprobados, ojo, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿No lo vieron? ¿No lo escucharon en los audios? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y como dije, que la fe tiene un hermano mayor. Sí, hermanos, mayor que la fe, un hermanito, pero son gemelos, como siameses, no pueden separarse, porque el amor perfecciona la fe.
Vamos a Corintios 13, bendito nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, vean, lenguas humanas y angélicas. Ahora, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de Dios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Por eso es que Santiago dice, ya volvemos aquí a Corintios, volvamos a Santiago. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sigue diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Un hermanito necesitado. Hay alguien que dice que tiene toda la fe, pero no tiene amor. Y en lugar de ayudarle al hermano, hermanito, vaya con Dios, el Señor le bendiga. Vamos a orar, hermanito, para que Dios lo prospere. Y tiene su nevera llena, su billetera con efectivo y hasta la cuenta bancaria. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque si yo creo en Cristo, creo en sus palabras. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. No es solo a los hermanos, no es solo a la familia, a la casa. Es a cualquier necesitado. E incluso, dice el Señor, a nuestros enemigos, porque dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Bendito nuestro Dios. Por eso Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú tienes fe de que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen, pero no obedecen. Mas quiere saber, hombre vano, entienda, hermano, que la fe sin obras es muerta. Volvamos a Corintios 13. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres: fe, esperanza y amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Nuestras obras son hechas por fe, por amor. Porque si yo creo en mi Señor Jesucristo, en la salvación que Él me da, creo en esa obra maravillosa que Él hizo de dar su vida en la cruz para darme ejemplo de amor. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por este varón de los audios que escuchamos y por todos aquellos que sin conocimiento, que sin entendimiento se hacen maestros a sí mismos, no considerando, no midiendo el daño que pueden hacer en los hermanos por sus erradas enseñanzas. Por ellos oramos, bendito nuestro Dios. Dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 11.
Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Mire que nuevamente la Escritura habla de obra de fe, porque las obras son la confirmación de la fe del cristiano, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos llamados, como ya lo leímos y lo vimos en las Escrituras, en el Evangelio, somos llamados a las buenas obras, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, continúa diciendo el verso 12, sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bendito nuestro Dios. Pero estos varones que no han entendido, que no han comprendido y así enseñan, desoyendo la advertencia de Santiago, enseñan la Escritura renca, coja, patuleca, le quitan a la verdad. Por eso en la carta a Tito dice el apóstol en el capítulo 2, versos 6 y 7, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana e irreprochable, dice el apóstol, para que el adversario se avergüence. Porque enseñamos la verdad, nos acusan, nos señalan, enseñamos con autoridad y nos tratan de autoritarios. Bendito nuestro Dios. Cuando incluso a los ricos no podía dejar de citar esta escritura, porque este varón en esos audios también habló de ellos, de los ricos. En otras palabras, no hagan buenas obras. En la carta a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 6, versos 17 y 18, les dice Dios por boca de Pablo a los ricos. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando, o sea, acumulando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si nuestro Dios, bendito mi Señor, dice que por un solo vaso de agua que le den a uno de sus hijos, el que lo haga no quedará sin recompensa. Bendito mi Señor. Nuevamente, el apóstol Santiago, aquel que dice este varón lo que dice en esos audios. Santiago ve las cosas como las ve el hombre, o sea, carnalmente. Si vieran todo el video, todo el audio, las atrocidades que enseña, como si Santiago fuera un carnal, porque habla de las obras, la ley de la libertad, la gracia de Dios nos lleva a que hagamos obras no por obligación, sino por el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por eso dice Santiago en el segundo capítulo, verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Las obras perfeccionan la fe. Bendito nuestro Dios.
en ellas, en las obras, la fe se perfecciona, porque son testimonio de nuestra fe y nuestra obediencia a los mandamientos, a las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso 2 de Corintios, dice el apóstol en el capítulo 9, versos 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza, o sea, no por imposición, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, toda bendición, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sin embargo, este varón, lamentable, porque Santiago enseña que la fe sin obras es muerta y cree que contradice a Pablo. Entonces dice que Santiago veía las cosas como las ve el hombre natural, el hombre carnal. Finalicemos precisamente con las palabras de Santiago en el capítulo 1, que ya las vimos. En el verso 16 dice a la iglesia: amados hermanos míos, no erréis, paren el error, corrijan el error. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la carta a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 5, del verso 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Y ojo con lo que sigue. Con esto finalizamos. Bendito nuestro Dios. Asimismo, o sea, así como los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vayan a juicio, pero a otros se le descubren después, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y esto le digo a todos los creyentes del Evangelio: no erren más. Creo que este tema ha sido claro, preciso, conciso, contundente. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos.